Buenos días. Hola, Mamen, buenos días. Egunon, ¿qué significa Egunon? ¿Es algún tipo de saludo? Hola, Teresa, buenos días. A ver que conecte por aquí el chat. ¿Ah, sí? ¿Buenos días en vasco? No lo sabía. Y se pronuncia así, Egunon. O Egunon. Cuando quieras, Teresa. Claro, si fuera en castellano, Egunon tendría que tener acento en la O. Se pronunciaría Egunon, por tanto. ¿Cómo se pronunciaría entonces? ¿Dónde se pone la fuerza? La sílaba tónica. En Egunon. En Egunon, Egunon o Egunon. No, yo no soy vasco. Yo soy de Alicante. Buenos días, Ena. Bueno, ya estamos a viernes, ¿eh? Llevo una semana bastante dura de trabajo, ¿eh? Y aún me queda hoy, por cierto. A ver, David, estoy algo nerviosa. Entro a trabajar después de una baja de 2 años. ¿Y qué es lo que te da miedo? Psicólogo, sí. Graduado en psicología. Y colegiado en el Colegio de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. A ver, ¿qué es lo que te da miedo de volver? ¿Que te rechacen o que te juzguen o algo así o qué? Si me dices tu nombre user, mejor. Ah, no es miedo. Sencillamente son los nervios, una activación fisiológica. Julia. Bueno, si lo que es solo una activación fisiológica sin mediación de miedo, bueno, pues solo tienes que calmar los nervios mediante algún tipo de relajación, mindfulness o algo del estilo. ¿Lo has hecho alguna vez? ¿Te ha funcionado alguna vez? Otra cosa es que tuvieras miedo. Habría que actuar de otro modo. A ver que suba esto un poquito. Ahí mejor. Hola Lucía, buenos días. Entro en pánico y necesito aerosol. ¿Qué es lo que te hace el aerosol? Ceresium. ¿Qué es lo que te hace? A ver, si no te funciona, por ejemplo, Julia, si no te funciona la relajación, bueno, es que hay muchas formas. Te sugiero que lo hagas de otro modo, con los ojos abiertos, por ejemplo. Te quita la ansiedad y respiras mejor. Pero es porque está asociado a algún tipo de problema respiratorio, lo del aerosol. Julia, puedes hacerlo de otra forma. Imagínate este ejercicio, mira. Pones las manos donde sea, encima de algún sitio, y empiezas a prestar atención con los ojos abiertos solo a la mano derecha, por ejemplo.
frente a los demás estímulos, que son la mano izquierda y el resto del cuerpo, y los ruidos de la calle y los ruidos de todas partes y pensamientos, etc. Lo que puedes hacer para calmar un poco los nervios es prestar atención a ese algo, a esa mano derecha, durante un rato y eludir o evitar los pensamientos que te vienen, los recuerdos, o en este caso, pues esa preocupación que tienes con el trabajo. Y luego cambiar a la mano izquierda. Se trata en el mindfulness no necesariamente de la relajación cerrando los ojos, de ir cambiando el foco de atención. Desde el punto de vista de tanto físico, como incluso que de pronto, después de la otra mano, prestes atención a los ruidos de la calle, en este caso, ¿no? Ahora. Y luego a algo visualmente atractivo que tengas cerca, un cuadro, que puedas prestar atención a ese cuadro con un montón de cosas que tiene el cuadro, ¿no? Con trazos, con colores, profundidad, todo eso, ¿no? Es prestar atención plena, ¿no? A todo eso. Pruébalo, porque no requiere que estés con los ojos cerrados, que quizá no te ha funcionado. ¿Por qué me da miedo hablar en público y me tiemblan las manos? Se me quiebra la voz y los ojos llorosos. Es ansiedad social. Es el miedo a ser juzgada. Aldana. Es miedo a ser juzgada negativamente. Es ansiedad social. ¿Cómo se trabaja esto? ¿Verdad? Eso es meditación activa y yo la recomiendo así. Pero debo de pensar algo cuando miro la mano. No. El pensamiento es otro estímulo diferente. Tú tienes que concentrar toda tu atención en la mano solo, en las sensaciones físicas que produce la mano. Que tú la mires o no la mires no es importante. Podrías mirar otra parte. Sí, soy psicólogo. Lo que podrías hacer es intentar notar la sensación. Como no lo has hecho habitualmente, igual te resulta un poco raro. Pero tú presta atención a las sensaciones de la mano. Si, por ejemplo, las tienes encima de la pierna o encima de la mesa, intenta notar la presión de la mesa sobre la mano, por ejemplo. De eso se trata. Muchas gracias por esa rosa, Teresia. A ver, porque tengo un montón de mensajes ya por contestar. A ver, rápidamente, ¿De dónde soy? De Alicante. Del interior de Alicante. A ver, respecto de el miedo a hablar en público, como digo, es ese miedo al juicio social, a que me juzguen como ineficaz, a hacer el ridículo, a hacer la vergüenza. Eso es lo que provoca que cuando vas a hablar en público te asalten pensamientos de me voy a quedar en blanco, no voy a saber decir esto, me voy a tropezar, voy a caer, en fin, todo ese tipo de pensamientos que, como siempre he dicho, activan la parte fisiológica del cuerpo. Es decir, todo lo que sentimos cuando estamos en ese escenario que nos hace, pues eso, el sonrojo, incluso se te seca la boca, todo eso, los nervios, los temblores, etc. Es Alicante de España, ¿eh? Es el este de España. Claro, ¿qué se puede hacer frente a eso? No doy charlas del estoicismo, dado que yo no he estudiado filosofía, yo he estudiado psicología. Y ayer estuve comentando que el estoicismo son las bases, entre ellos no solo del estoicismo, sino también el idealismo y muchas fuentes filosóficas que recoge la psicología para luego asociarse a la ciencia y convertir esto, que en principio solo son reflexiones del mundo, y lo convierte en una ciencia. Aquí son las 10 de la mañana, 10:15. ¿Qué se puede hacer frente a los pensamientos negativos que producen la vergüenza con respecto a el hablar en público? Contradecir esos pensamientos antes de salir. Ponerse incluso en lo peor. Tan malo es que te quedes en blanco, tan malo es que no te salgan las palabras, tan malo es ese ponerse en lo peor. Nos lleva un poco a calmar un poco la mente, al final. Calmarla de tanta negatividad, de tantas consecuencias catastróficas que has llegado a pensar. Hola Mar, buenos días. Que quizá ni siquiera sean tan graves como en realidad las percibes.
Y luego aparte todo ese trabajo de mindfulness para a nivel fisiológico relajar ese cuerpo demasiado activo. Hola Lisette, buenos días. Es un poco a veces complejo y esto se trabaja en consulta y habitualmente esto dura 2 meses como máximo en terapia para gestionar eso. La psicología es más la practicidad de la vida, pero van de la mano con la filosofía. Sí, lo que pasa es que la psicología desde el siglo XIX se convirtió en una ciencia y está desde entonces hasta ahora asociada a la ciencia. Con lo cual, cualquier postulado que promulga lo tiene que demostrar científicamente. La filosofía no opera en ese modo. Con lo cual, claro, se disocia en ese sentido desde ahí, pero claro, todo lo que ha ido demostrando también viene por esos postulados de filosofía de antes, ¿no? Lo ha recogido desde ahí. Es un poco toda la sensación de que hay formas de controlar, por ejemplo, los pensamientos. Esto ya no viene solo del estoicismo, sino desde Aristóteles, ¿no? Pero se trataba de llevarlo a la ciencia, de demostrar aquello. Porque uno puede decir que, bueno, pues que los humores ¿cómo era el médico este? No me acuerdo ahora. De la antigua Grecia, que los humores de Hipócrates, que funcionan para, a nivel terapéutico, ayudar a una persona. Pero eso hay que demostrarlo. Hoy en día sabemos que eso no es así, se equivocaba. Sin embargo, ese idealismo, incluso el estoicismo que promulgaba que uno puede controlar sus emociones y por tanto que nada sea tan grave, nada de la vida sea tan grave porque uno puede gestionar cómo lo vive, bueno, pues eso se ha demostrado. Porque en realidad las cosas que vemos, también como decía el idealismo, no son tal y como las vemos nosotros. Nosotros tenemos una capacidad de procesamiento de la información que hace que en realidad no estemos viendo todo lo que en realidad es. Bueno, pues eso se ha demostrado científicamente. Y es lo necesario, necesitamos eso. No solo postulados de razón, de razonamiento como hacían los filósofos, no solo es análisis de lógica, sino que luego hay que llevarlo a la contrastación empírica. De esto funciona para tratar esta patología, funciona, pues lo vamos a utilizar. Si no funciona para un buen grupo nutrido de este trastorno, entonces no funciona. Y vamos descartando aquellos tratamientos que no son efectivos. Hola Mariam, buenos días. Me voy a cerrar aquí que suena muchísimo la calle. Vivo en un barrio de casas bajas y aquí hay en verano muchísima gente pues en la calle. Y esto es lo normal aquí. Y está genial. A ver, tuve el COVID y desde entonces me pasa eso del ahogo. Sobre todo cuando subo cuestas o cambia el tiempo. Vale, eso te quería decir. Ceresiam, es que aparte del nerviosismo o la ansiedad, tienes un problema respiratorio y por eso lo del aerosol, ¿no? Vale. Es lo que no acababa de entender, porque no había visto lo del aerosol solo para la ansiedad. A ver, aquí me he saltado un comentario. Tengo que zarpar de este mundo. Sé que no es lo más adecuado, pero tiro la toalla. Bueno, ¿quieres comentar algo sobre eso? Este usuario llamado Advertencia, que ha dicho esto, si quieres comentar algo al respecto, si no entiendo que, bueno, pues quieres decirlo y desahogarte. Pero me gustaría saber si quieres añadir algo sobre esto. ¿Qué te pasa? ¿Por qué piensas así? ¿Por qué me siento tan insegura con todo? ¿Puede ser a causa de un trauma de la niñez? No, no necesariamente. Bueno, puede ser, sí, porque eso es lo que significa puede ser. Puede ser que sí o puede ser que no. Pero habitualmente cuando acuden los pacientes a consulta
encontramos que las causas de lo que pasa en el día de hoy no son tan lejanas, que hay factores en el ahora que han iniciado quizá ese problema y que sobre todo los mantienen a día de hoy. Entonces no son tan interesantes esas causas lejanas como lo eran para, por ejemplo, el psicoanálisis, esa especie de psicoterapia sin evidencia científica. Más bien es, eres insegura ahora. ¿Por qué eres insegura ahora? Hay que buscar ese por qué. Y esa inseguridad del ahora quizá sea debido a diferentes situaciones de fracaso, en el ahora, en la vida adulta digo, y pueden ser muchos estilos de fracaso. Digamos que se producen esos fracasos y luego cómo te hablas a ti misma sobre eso, ¿no? Cómo eso lo gestiona tu mente, ¿no? Y cómo te dices a ti misma que es que no soy válida, es que no puedo, es que no, o por mi culpa, o cómo esa sensación de fracaso te lo has integrado en tu forma de ser. Por tanto, acaba afectando a tu autoestima. Porque tú puedes fracasar en algo, y algo objetivamente, como por ejemplo un examen, o quizá una relación sale mal. Y claro, eso es una cosa objetiva, ha ocurrido. Sin embargo, ¿cómo te hablas a ti misma? ¿Cuáles son las causas para ti de eso? ¿Es por mi culpa? ¿Es que no sé cómo hacerlo? ¿Es que yo no valgo tanto, no soy suficiente? Etcétera. Han ido construyendo una autoestima débil y hace que seas muy insegura. La inseguridad puede venir de la competitividad que vemos hoy en día. Claro, es un conjunto de factores, evidentemente. Y entre ellos, como dice también Theresian, puede ser también de la infancia. He hablado muchas veces, incluso de una conferencia hace poco, sobre los apegos. El apego inseguro, ese que llamamos ansioso o apego evitativo, etc., construye una personalidad en el futuro con una autoestima baja, insegura, con miedo a perder, con dependencia emocional, etc., ¿no? Todo eso también puede estar ahí. Y bueno, pues se debe quizá pues, a la falta de atención de los padres, a la falta de cariño, a los patrones, digamos, de castigos inconsistentes, por ejemplo. Ese tipo de factores están ahí. Sin embargo, a la hora de solucionar ese problema se basa sobre todo en lo que pasa ahora, de qué es lo que está pasando. ¿Qué opinas de que los superdotados, los altas capacidades, ¿no? Te refieres, tengan dificultad por 10 en encontrar pareja? No estoy de acuerdo por una razón. Yo hace poco vi un metaanálisis, un estudio de estos que recogen varios estudios, de todo, Melanie, como siempre, en el cual se concluyó que a pesar de esa creencia muy extendida de que las personas con altas capacidades tienen dificultades sociales, etc., en realidad este estudio lo que nos venía a decir es que, frente a la creencia popular, las personas con altas capacidades puntúan mejor en todos los campos. Son mejores socialmente hablando, no peores. No hay relación. Otra cosa es que veamos una persona con altas capacidades y que además tiene problemas sociales, pero no es inherente a la alta capacidad. Porque si uno tiene alta capacidad, normalmente, y por eso digo normalmente, el grueso de la mayoría de ese grupo de altas capacidades, tendrá más capacidad que la media de socializar y de adaptarse al entorno. Con lo cual, puede ser que dentro de, si vemos la campana de Gauss, que es la forma de, a nivel estadístico, de analizar un grupo completo, podemos ver que el 80%, por así decirlo, de ese grupo de alta capacidad va a ser más habilidoso. Y habrá un grupo pequeño de un 10% que tenga dificultades y un grupo de 10% que sea incluso superior a esa media en cuanto a capacidad de control emocional, de socialización, etc. Sí, así es, Ernesto. Que tengan un cociente intelectual similar. Así es. ¿Algún contacto? Sí. Paola, me puedes escribir por privado. De todas maneras, voy a dejar como el otro día aquí mi teléfono en el chat, ¿vale? Por si alguien lo quiere. No sé si me permite ponerlo. Yo lo voy a poner. El otro día lo puse y no sé si no salió al final. No sé.
¿Sale mi teléfono por ahí? No sé si sale. David, creo que es una pregunta tonta, pero siempre me lo he preguntado. ¿Por qué hay personas tan inteligentes? Es en parte... Ah, vale. Si es que a mí no me aparece. Lo pongo, pero no me aparece, no sé por qué. ¿Por qué hay personas tan inteligentes? Es que eso es genético en parte. Se hereda. La inteligencia se hereda. Se hereda en parte, o digamos que tiene un 50% de heredabilidad. Creo que era un 48% por ahí. Es decir, hijos de padres más inteligentes nacen más inteligentes. Pero luego el otro 50% lo aporta el ambiente. Cuánto de estimulación tiene ese niño en la infancia, cuánto se le estimula a nivel cognitivo. Eso va a determinar también la otra parte, el otro 50% de la heredabilidad de la inteligencia. Así que niños, por ejemplo, que a día de hoy, que lo tenemos que destacar evidentemente, vivimos en un entorno completamente digital, sabemos que el abuso de pantallas está asociado a una injerencia negativa en la inteligencia. Bueno, pues si está el niño 3 horas al día con el teléfono, no va a ser tan inteligente como su capacidad le hubiera llevado, digamos, hubiera tenido un desarrollo mayor. Así que, de hecho, hay evidencia ya de ello, de que está afectando a nivel incluso del cociente intelectual general en la población. Se ha reducido en las últimas 2 generaciones por, pues por esa injerencia de la tecnología. Eso es, Cristina, gracias. Sí, al 50%. La inteligencia tiene una heredabilidad que es la forma que tenemos de medir cuánto aporta la genética en la inteligencia. Y ocurre lo mismo en la personalidad. Los rasgos de la personalidad, como la extroversión, el neuroticismo, la apertura a la experiencia, son rasgos de la personalidad que se heredan, pero se heredan en un porcentaje, no al 100%. El hijo no es al 100%, igual que el padre. Hereda pues, una cantidad de esos rasgos o de esa inteligencia. Y luego, bueno, como decía, el ambiente que es la crianza, la alimentación, la educación, todo eso. Todo eso influye en esa otra parte. Con lo cual, si ese niño es estimulado muchísimo, será más inteligente que el padre y luego sus hijos tendrán más inteligencia. Claro, así es. En Argentina son las 5 de la mañana, Paula. Madre mía. Pero Paola, ¿no puedes escribirme un mensaje privado por aquí por TikTok? Creo que sí, ¿no? Te saldrá en mi perfil la pestaña de mensajes, imagino. Porque mucha gente me manda mensajes privados sin que me sigan o sin que tengamos realmente la amistad por TikTok. Se puede. No sé si es que hay alguna mediación, pero vamos, mucha gente me manda privados. Mi hijo de 15 años viaja en 3 horas y creo que estoy un poco ansiosa. No puedo dormir. Viaja en avión, ¿no? Fíjate, Paola, es una ansiedad lo que tienes. Es ansiedad lo que tienes. ¿Por qué es ansiedad lo que tienes? Porque en realidad, si el peligro de muerte fuera real, tendrías miedo, no ansiedad. Pero realmente entiendo que lo que va a pasar es que va a coger un avión o un coche. Claro, tú tienes que decirle a esa mente ansiosa que te dice esas cosas, que cuántos en realidad fallecimientos por desplazamiento de una punta del país a otro hay en realidad. ¿Cuántos hay? ¿Es probable que eso pase? ¿Es probable que a tu hijo le pase algo? Bueno, pues si no es probable, tu mente te está haciendo ser demasiado catastrófica. Te está jugando una mala pasada, te está dando ansiedad. Porque el miedo es adaptativo, el miedo es para protegerte. Pero frente a peligros reales. Esto no es un peligro real, es ansiedad. Si hay, por decir algo, 1 millón de desplazamientos al año de personas que van de una punta del país a otra y el porcentaje de accidentes es del 0,5%, ¿qué probabilidad hay de que tu hijo tenga un accidente en 3 horas? Pues es tan baja, tan baja, que puedes decirle eso a tu mente con tal de calmarla. Aparte de todas esas
técnicas de relajación que uno puede hacer con tal de calmar la otra parte de la emoción, el síntoma fisiológico. Entraste a TikTok a distraerte y te aparezco. ¿Cómo reviertes un vacío emocional? Buen viernes, Chati. A ver, vamos a pensar en esta pregunta. ¿Cómo reviertes un vacío emocional? ¿Un vacío emocional a causa de qué? Exactamente, ¿es una pareja? ¿O un fallecimiento quizá? Alejandro. Es que hay que afinar un poco, ¿sabes? Porque si no afinas, un vacío emocional en abstracto sería difícil de gestionar. Debemos afinar un poco el tiro. Y la capacidad que tiene para concentrarse en un comentario es la costumbre, Paola. La inseguridad puede venir... bueno, esto es lo que te decía antes, Julia, de la competitividad, claro, es un complejo grande. En GT llevamos más de 400 sismos en 2 días seguidos. No puedo dormir. Las respiraciones no ayudan. 400 sismos. Son una especie de terremotos más pequeños. No lo sé, lo que es un sismo es eso, ¿no? Como un movimiento de tierra menos grave que un terremoto. Ayer hablaba... Sí, claro. Puedes preguntar lo que quieras, Glauch. Ayer hablaba Michelle, que me hablas de los sismos. Ayer publiqué un vídeo de aquellas cosas que no se pueden cambiar. Un segundo. Ayer hablaba de aquellas cosas que no puedes cambiar, que no están en tu mano cambiar. Frente a ese tipo de situaciones, ya sean catástrofes naturales o un fallecimiento de una persona, o incluso las condiciones laborales en las que te puedes encontrar, frente a ese tipo de situaciones, claro, no cabe la solución de problemas, no cabe que tú cambies factores del entorno con tal de que tú no te sientas mal. Lo único que puedes hacer en ese caso, frente a este caso de, cuestiones naturales como son sismos, en un lugar que parece que incluso es frecuente, no puedes cambiar los sismos. Ni tampoco creo que puedas, de pronto, cambiar de casa cuando se te antoje, entiendo, ¿no? Lo que puedes cambiar es cómo a ti te afecta el miedo que a ti te dé, o más bien la ansiedad que te dé, con tal de que vivas en ese entorno, en principio medianamente hostil, pero sin que te afecte. Mírate el vídeo que publiqué ayer, que fue del directo, que hablaba precisamente de eso, de la aceptación, de la gestión emocional frente a situaciones de las cuales no puedes cambiar prácticamente nada. Estamos, Melanie, en todos los temas a la vez. No, Julia, los horóscopos no tienen ninguna evidencia científica. Sin embargo, Julia, fíjate esta curiosidad, te voy a dar el dato de una serie de estudios científicos que me parecieron muy curiosos, porque a mí me encanta todos estos temas. He tenido muchísimo interés desde siempre, desde que empecé a estudiar psicología, ¿no? Desde antes incluso, sobre el tema de cómo operan, cómo funcionan incluso los curanderos, mediums, etc. Porque todo eso tiene una técnica al final. Nada de eso tiene evidencia científica ni la va a tener porque no funciona, porque de hecho sí hay estudios científicos de algunas cosas de esas. Por ejemplo, del Reiki hay estudios científicos que han refutado la eficacia del Reiki, pero por ejemplo, con el tema del horóscopo, aparte de que se ha demostrado que los cambios en los astros del cielo no cambian absolutamente nada en la persona, sí que es cierto que hay un elemento importante como mediador de este factor, de este resultado, de que a ti te afecte o no te afecte el movimiento de los astros o lo que sea.
cuál es que tú creas en ello. Si tú crees en el horóscopo, resulta que entonces cuando tú lees un horóscopo te identificas con ello. Pero depende de que tú creas en eso, porque se produce ese efecto Forer en el cual eso tan general lo haces tuyo. Y es en parte también cómo operan muchos mediums que hacen alusión a tu pasado de una forma muy generalista, en el cual tú te identificas solo con unas partes y las otras en las cuales ha fallado, porque evidentemente en algunas va a fallar, y así te lo presenta, no le prestas atención. Tú destacas aquello que ha acertado y dices, ¿cómo es posible que pueda saber eso? Y de ese modo va entrando pues ese juego, ¿no? El horóscopo, por tanto, funcionará si te crees que funciona, porque lo vas a hacer tuyo, ese mensaje generalista. Si no crees en ello, no tiene en realidad ninguna capacidad de predecir ni tu forma de ser ni tu futuro. Y así lo dicen los estudios, de hecho. Hola, Sandra. Gracias, Cristina. Eres mi manager. ¿Por qué se puede desencadenar la depresión posterior al parto? Bueno, pues mira, Melanie, tiene muchísimos parecidos con la depresión que no tiene que ver con el parto. Pero es cierto que en el parto, aparte de, valga la redundancia, aparte de todos esos pensamientos o expectativas o imposiciones personales de lo que una madre debe ser, todo ese complejo de creencias de lo que una madre debe ser, cómo debe comportarse y lo que debe asumir, que presionan demasiado, y luego uno al final pues como que acaba rompiendo esas expectativas de madre perfecta a las cuales se ha asociado. Aparte de eso, como digo, están los motivos endocrinos. Se produce un desajuste endocrino, como pasa también en parte con la depresión sin el posparto. Pero bueno, en este caso es mayor todavía, ¿no? Pero lo central de este problema no sería solo el desajuste hormonal, porque de hecho si fuera un desajuste solo hormonal, todas las madres tendrían que tener depresión posparto, pero no es así. Hay un complejo ahí de expectativas que se rompen, de una idealización de lo que es ser madre, de una madre que nunca se enfada, que nunca se irrita, que no siente asco por su hijo, que no siente tristeza ni pena en un momento que se supone que tendría que ser felicidad. Y todo ese complejo de rigidez en la mente hace que cuando luego no se cumple, cuando luego se sienten cosas y sientes odio hacia el momento del parto, cuando todo eso se produce, empiezas a caer en un bucle retroalimentativo de pensamientos negativos, de que no estoy siendo buena madre. Y de que este ser que tengo aquí me produce cosas negativas cuando debería producirme solo cosas positivas. ¿Y por qué? Claro, eso también es una rigidez que nos lleva luego a encerrarnos en ese cuadro clínico. Tengo una amiga que es experta en esto, se ha enfocado mucho en esto y que está empezando también un canal que luego, a ver si luego os lo paso, porque es bastante bueno. A ver, lo voy a buscar, ¿vale? Un momento. Se llama Laura psicóloga, no sé qué, a ver. Por si a alguien le interesa, da muy buenos consejos al respecto. David, ¿es lo mismo depresión mayor que depresión mayor recurrente? La depresión mayor, el episodio depresivo mayor es uno solo, el trastorno depresivo mayor es una sucesión de eventos. Claro, lo que pasa es que si tú eso lo gestionas mediante fármacos y terapia, pero luego al final vuelve otra vez de forma recurrente, claro, es otro problema porque la depresión mayor debería tener tratamiento, debería de tener solución. Ah, hola Maribel, hablamos ayer de la agorafobia. No hablamos, me refiero, que me dijiste ayer lo de la agorafobia y vamos a hablar. Pero el tratamiento sería el mismo al final. Lo que pasa es que, Cristina, es cierto que hay veces que se vuelve crónico esa recurrencia, pero bueno, el tratamiento siendo el mismo, digamos que hay otras formas de tratar la depresión. Hay, como decía en ese ranking de terapias,
el que más funciona siempre va a ser la terapia cognitiva conductual o la conductual directamente. Pero luego hay veces que cuando se vuelve recurrente, incluso la distimia, la crónica, nos lleva a utilizar otro tipo de terapias porque la principal no funciona. Incluso en casos, claro, por ejemplo, hay una muy basada en mindfulness, por ejemplo, que es una terapia específica para el diagnóstico de depresión recurrente. Es que hay muchos tipos de terapia para la depresión, pero concretamente la terapia cognitivo-conductual, no sé cómo se llama el nombre, pero asociada al mindfulness, se ha evidenciado muy efectiva para el tratamiento de la depresión recurrente. Y hay dos más, si no me equivoco, también efectivas, que añaden más elementos. Es decir, la misma terapia para la depresión, pero añaden otros elementos principales, como por ejemplo la prevención de recaídas, que es un elemento, no solo un concepto, es un elemento dentro de la terapia, que previene, que te instruye a prevenir futuras apariciones y se centra muchísimo en eso, en esa terapia. Mucho más que en otro tipo de terapias para la depresión que se centran en los síntomas actuales, ¿no? Es la prevención de recaídas. Es muy interesante eso. Bueno, quería buscar yo a esta chica, a ver un momento si lo encuentro aquí. Voy a deciros el nombre de la chica que es compañera mía. Es experta en depresión postparto. Esta, vale. Vale, es esta, pero este no es el... Este no es el perfil. ¿Cómo era el perfil de ella? Era algo así como Laura psicóloga o algo así. A ver, Laura. Bueno, luego lo pasaré o haré algún vídeo. Pero me parece muy interesante, porque habla de eso, se ha centrado solo en eso, en la depresión postparto. ¿7 meses después? Si puede identificarse 7 meses. Yo diría que no, pero no lo sé seguro. En los criterios de la depresión postparto yo diría que tiene que estar asociado al parto, pero no sabría decirte específicamente. Por eso quería comentar este perfil de esta chica, porque es una experta y publica muchos vídeos de eso. Pues sí, Rubio, he publicado por aquí el teléfono, en el chat. Lo vuelvo a poner. Bueno, vamos a hablar de la agorafobia. Bueno, hemos hablado aquí alguna vez, más de una vez, de... Gracias, Cristina. Y Sandra, que es mi hermana, está también ahí muy pendiente. Es raro que no me haya dicho ya lo de beber agua, pero como tengo café todavía... Bueno, ¿qué pasa con la agorafobia? Hemos hablado de los ataques de pánico. Alguien sufre un ataque de pánico en un sitio con gente. Buenos días. Ese ataque de pánico se produce, pues no sé, en un centro comercial, en un supermercado, donde sea, en un sitio con gente. Cuando eso se produce, no solo se produce un ataque de pánico y te vas a tu casa y ya está, sino que aquello que llamamos agorafobia es precisamente eso posterior que ocurre después del ataque de pánico. Es que luego empiezas a tener miedo, ya estando en casa quizá, a que vuelvas a tener un ataque de pánico en un contexto donde no puedas escapar, como por ejemplo un supermercado, donde no puedas quedarte sola, por ejemplo, donde no puedas escapar en ese sentido, ¿no? Lleno de gente. Al final ni siquiera es miedo a salir a la calle, es más bien miedo a ese ataque de pánico en un lugar donde la gente te juzgue, donde consideres
donde la gente te considere que estás loca, eso, vergüenza, exactamente. Eso es el ataque de la agorafobia, miedo a ataques de pánico. Por lo tanto, lo que uno debe aprender en esos casos, aparte de que sistemáticamente tiene que empezar a exponerse a ellos, a esas situaciones, debe aprender a gestionar cómo se sobrelleva un ataque de pánico. ¿Y cómo se sobrelleva un ataque de pánico? Ayer lo decíamos, uno debe de estar dispuesto a explorar esas sensaciones que produce el ataque de pánico, que en realidad no son peligrosas. Gracias, Lola. Lo he dicho muchas veces aquí, lo voy a volver a repetir, porque es necesario saber esto. Han habido en el mundo 2.000 millones de ataques de pánico. Si somos 7.000 millones de personas, han habido 2.000 millones, para que veáis. Nadie en el mundo, en la historia de la humanidad, ha muerto jamás por un ataque de pánico. Porque el ataque de pánico, a pesar de que la sensación es terrible, es la muerte inminente lo que uno siente, en realidad no es peligroso. Con lo cual, si no es peligroso, lo que uno puede hacer es acostumbrarse a los síntomas que produce ese ataque de pánico, porque se vuelve una hiperatención desde aquí a los síntomas físicos de la ansiedad, a las palpitaciones, a la falta de aire, que en realidad no es tal. Jamás hay falta de aire, es al contrario. Lo que hay es precisamente un exceso de oxígeno por la respiración superficial. Con lo cual, si uno se acostumbra a esa sensación y digamos, se expone a ella, pues al final uno se da cuenta de que en realidad no pasa nada. No es que se dé cuenta de forma racional, es que le decimos a nuestro cerebro, oye, que en realidad cuando estés en un centro comercial y sientas lo mismo que yo te estoy dando en casa, que veas que no pasa nada. ¿Cómo lo haces esto en casa? Pues acostumbrándote a ese síntoma. Por ejemplo, 10 minutos al día de hacer esta respiración, 30 segundos, que veas cómo te mareas, cómo te hace sentir malestar y sensación de fatiga y ahogo, y no pasa nada. Solo es una reacción física natural a la respiración que se descompensa. Solo eso. ¿Entiendes? Solo eso. Con lo cual, exponerte de forma sistemática a eso. Otra cosa es el corazón. Se acelera muchísimo y de nuevo en un contexto en el que te sientes que no puedes escapar, tu cerebro, tu mente, tu atención se vuelca sobre el corazón y dices, me va a dar algo, me va a dar algo. Cuando en realidad podrías correr un sprint muy acelerada y que no te diera un ataque al corazón, porque tu corazón está preparado para eso, para bombear muy rápido, mucho más de lo que lo hace habitualmente. Pero en un contexto de ansiedad, tu atención se vuelca sobre ello y empiezas a pensar que me va a dar un infarto, que me va a dar algo, cuando en realidad no es eso lo que está pasando, solo es ansiedad. Bueno, ¿cómo confrontamos los pensamientos incluso? O sea, una cosa es la exposición a la ansiedad, como digo, y otra es la regulación de los pensamientos. ¿Qué te tienes que decir tú cuando tienes un ataque de pánico? Mira, ya se me está yendo la voz. Es que esta semana he tenido mucho trabajo. Se me está yendo la voz. Ay. ¿Qué se tiene que decir uno cuando empieza a tener ansiedad o el principio de un ataque de pánico en ese lugar donde te suele dar? Si todas las anteriores veces que me ha pasado esto no he muerto, no me ha pasado todo eso catastrófico que me decía mi mente que iba a pasar, ¿por qué va a pasar hoy? O si tenemos ese miedo a fin de calladito. En fin, diferentes herramientas cognitivas para vencer el miedo. Se me está yendo un poco, ¿eh? Sí, Maribel, y si este es el final, es una posibilidad, pero no es probable, Maribel, porque ninguna de esas veces ha sido el final. Y no es probable que ninguna de las veces sea el final. Otra cosa, Maribel, es que realmente tuvieras un problema cardíaco, una enfermedad, que te dijera que cuidado con esto, no tengas ansiedad, no tengas activación grande porque te puede dar un infarto. Pero no es eso, entiendo, ¿no? Lo que tienes es ansiedad. Si lo que tienes es ansiedad, la próxima vez que te veas en un contexto en el que te actives muchísimo, lo que estás teniendo es ansiedad. Lo que puedes pensar es, lo que estoy teniendo no es nada grave, solo es ansiedad y se va a pasar. Es transitorio. Eso es lo que puedes pensar, con tal de quitarte la sensación de inminencia de muerte o incluso de inminencia de que me voy a volver loca.
me van a tratar como no sé qué o van a considerar que lo que sea, cuando en realidad no se produce eso en ninguno de los casos. ¿Los cambios de humor, nos dice Isabel, y de ánimo son síntomas de bipolaridad? No, porque la bipolaridad no son cambios de humor rápidos, Isabel. La bipolaridad son episodios a largo plazo, episodios, hablamos de 6 meses de episodio, de depresión y episodios de manía, es decir, de euforia excesiva, de eso, de unos 6 meses. Imagínate, 6 meses de depresión, un periodo de eutimia o de estado de ánimo normal y otro episodio de manía, y van así saltando de un episodio a otro. Eso es bipolaridad. Los cambios de humor rápido, si lo consideramos desde el punto de vista patológico, lo que es un trastorno, tendría que llamarse ciclotímico, Isabel. Ciclotímico es eso. Pero entiendo que no es eso a lo que te refieres. En realidad a lo que te refieres son personas que cambian en el mismo día, en el mismo momento, está enfadado, luego triste, luego contento. Eso no es ningún trastorno, en realidad, porque para considerar que tiene ciclotimia tiene que cumplir con otros muchos criterios, como, entre otros, como pasa con todos los criterios, el que haya un malestar clínicamente significativo o un deterioro social o laboral importante. Si no es eso, pues lo que está pasando es que es una persona completamente normal, básicamente, que cambia de emociones con más intensidad quizá que otras personas, a lo cual llamamos temperamental, solo eso. Es una persona temperamental, eso no lo convierte ni en patológica ni en ningún tipo de problema. Bueno, si tengo lo que usted diga, y usted tiene unos ojos hermosos. Ah, gracias. Por apoyar a David en su live. Él nos ayuda mucho. Gracias, Cristina, eres mi manager. De verdad. Vale, creo que he hablado un poquito de la bipolaridad. Con 56 años se me ha retirado el periodo. ¿Tiene algo que ver? No sabría decirte, Maribel. Como no soy médico, no tengo conocimientos de eso. Pero sí entiendo que el estrés en sí mismo, cuando es mal gestionado, cuando lleva a tener ansiedad en un periodo largo, sí que es cierto que afecta a muchas cosas, incluso a nivel endocrino. El mismo cortisol es un efecto secundario o a largo plazo negativo de la ansiedad. ¿Puede eso relacionarse de forma negativa con la menopausia? Puede ser, pero no te lo sabría confirmar. Y no te voy a decir algo que no sé. Ya lo sabéis que lo que no sé, lo digo. Y bueno, y está bien que me lo comentes, porque lo buscaré, me informaré de eso. A ver, David, ¿por qué me pasa que cuando digo, perdonad los mensajes que he dejado por arriba, se me ha bajado el chat, pero bueno, es que de todas maneras jamás me da tiempo a leerlo todo. ¿Qué me pasa por qué me pasa cuando digo algo directo a alguien que es merecido, me como la cabeza luego? Bueno, es culpabilidad, entiendo, ¿no? Lo que sientes. ¿Luego pides perdón o no? Porque claro, entiendo, siendo merecido, no te da ganas de pedir perdón, o sí. Julia. Bueno, es una reacción de culpabilidad. Ah, ya lo creo que es bueno. Bueno, digo, que es normal, claro. Lo estaba diciendo antes, el mareo es producto de un exceso de oxígeno en el cuerpo y una incapacidad de adaptarse de la respiración y, digamos, extraer todo el dióxido de carbono y compensarlo, ¿no? Eso es lo que se produce con la ansiedad, la respiración superficial. Además, lo puedes probar. Pruébalo, respira rápido, así. Nada, 30 segundos. Te vas a marear seguro, sin ninguna duda. Pruébalo. Si te acostumbras a esa sensación, la ansiedad no te va a producir nada.
Pero sí, es culpabilidad, Julia. Al final la culpabilidad es una emoción y por eso siempre hablo de que debemos aprender a gestionar las emociones. ¿Lo has probado? Pruébalo. Eres un crack. ¿Lo has probado? Te mareas enseguida, ¿eh? Yo luego aquí en mi consulta muchas veces y la gente lo pasa muy mal, pero es el objetivo, que se acostumbre a eso. Que se acostumbre su cerebro a eso y que entienda que no es peligroso. Que lo haces y se te pasa. Lo haces, te mareas y se te pasa. Y lo podrías hacer 100 veces en el mismo día, que tu cuerpo no reaccionaría de forma negativa. Solo se adapta. Te mareas y se pasa. Cuando tienes ansiedad, lo mismo. Te mareas y tu cerebro empieza a decir, me va a pasar algo, me va a dar un infarto, me voy a desmayar, me van a juzgar, me van a decir, se van a reír de mí, un montón de cosas aquí dentro empiezan a pasar. Cuando en realidad es, me mareo y se me pasa. Ya está. Eso es lo que tienes que acostumbrar a tu cerebro. Es como un barco, pero quizá haya algo más aparte de la ansiedad. Pregunto, ¿eh? Ah, respiración de fuego en yoga. ¿Le llaman así, Mar? ¿Respiración de fuego? No lo sabía. No sabía que le llamaban así. Y se practica en el yoga de forma recurrente, entonces. Y ahora con todos mis comentarios puede analizarme y decirme qué es lo que tengo. Pues no sé si me he perdido algún comentario, Paola, pero vamos, que lo que tienes es ansiedad, sencillamente. Solo tienes ansiedad. La sensación, la reacción del cuerpo que tiene ante los pensamientos de ¿y si le pasa algo a mi hijo? Eso es una definición clásica de la ansiedad. Preocupación por algo que probablemente nunca ocurra. Sí, Julia, tienes que aprender a gestionar las emociones en general y la culpabilidad en particular. Bueno, pues nos hace, en principio, claro, también entiendo el dilema, ¿no? Es como que se lo merece y a la vez siento culpabilidad por lo que he dicho, quizá por las formas, porque la culpabilidad suele empujar un poquito a pedir perdón. Pero luego no lo haces porque dices, es que encima tengo razón. Claro, entiendo el dilema, un poco. Pero uno debe aprender a gestionar todas esas emociones con tal de que luego no sientas demasiado malestar. Que si tú crees que tienes razón, que cuando sientas ese malestar que te lo puedas decir y confirmar que has tomado una decisión de decirle lo que tengas que decirle y que está bien, puesto que tú has decidido eso y, bueno, por la razón que sea, ¿no? Un poco que justifiques tu conducta. No creo que sea lo mejor nunca de hablar mal ni nada de eso, pero la culpabilidad hay que gestionarla. La culpabilidad tienes que aprender a debatirla de por qué sientes culpabilidad. Entiendo que hay algo que consideras que no has hecho bien. Sin embargo, como dices, tienes razón, con lo cual ese dilema lo tienes que solucionar en tu mente lo primero. Bueno, chicos y chicas, voy cerrando. Tengo ahora directo seguido, que no vamos ni a descansar, con los suscriptores. Por aquí está Mar, está Lisette. No he visto a Maite. Hola, Nati. Siempre te despides, ¿eh? Al final. Gracias, Julia. Te espero por aquí. Aquí hago directos todos los días a las 10 de la mañana, de lunes a viernes, claro. Los martes empiezo un poco más tarde porque voy a la radio a las 10 en directo y empiezo a las 11 menos cuarto. Y los miércoles a las 8 de la tarde también. Todo eso. Vale, bueno, pues nada, voy a pasarme ahora. Si alguien se quiere unir a los suscriptores, está en mi perfil. Abajo pone suscripción. Son 3,5 € al mes. Donde pues precisamente de eso se trata. De aprender a gestionar las emociones. Allí tengo una serie de vídeos publicados para ese fin. Y hacemos directos en los cuales pues hablamos de los problemas diarios. ¿Vale? Si alguien quiere unirse, pues ahí me tiene. Y si me queréis escribir por privado o por mensaje a través del WhatsApp que he dejado por ahí, pues me podéis escribir. Gracias, Cristina. Y está tan lejos que sinceramente no me importa decirle que tiene unos ojos hermosos. Gracias. Muchas gracias.
Bueno, chicos y chicas, de verdad un placer, como siempre, y hasta el lunes que viene. De verdad que ha sido una semana intensa, ¿eh? Creo que sí que ha habido 2 días que no he podido hacer directo por esta razón. Sí, pero Moreni Carmen no me apareces como suscriptora. No sé por qué razón. Tendrías que aparecer aquí. Me tendría que aparecer el logo. ¿Estás segura que te has metido? Porque no me apareces en el grupo de suscriptores. Deberías aparecerme tanto en el grupo como aquí en una pestañita que ponga sus subs. Y no me apareces. No sé por qué. De todas maneras, si estás suscrita, te aparecerá ahora el directo para entrar y... Claro, como tampoco estoy al otro lado, no sé cómo te aparece. Bueno, chicos y chicas, que me marcho, que llego tarde. Ah, pues si te lo cobraron, entonces sí que tienes que estar. Así que, bueno, no sé cuántos suscriptores tenemos aquí ahora, pero eso, Omar y Lisette, que sí que os he visto. Ahora nos vemos en un momento. Voy a bajar abajo a hacerme un café y vuelvo enseguida. Venga, chicos y chicas, de verdad un placer. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y el lunes, mucho más y mejor, con más ganas. Adiós, adiós. Adiós a todos. Gracias.